Hola, hoy voy a empezar a grabar una serie de vídeos para explicar las estadísticas aplicadas. Le llamo estadística para tonto y quiero matizar esto. Lo primero que quiero deciros es que estos son mis apuntes, es decir, que cuando hablo de tontos hablo de mí. Lo segundo que quiero decir es que también puede ir, cuando me refiero a tontos, también me refiero a vosotros, pero en el buen sentido. Es decir, cuando en la carrera se nos da estadística, pues se nos da, cuando tenemos una carrera, por ejemplo, social, puede ser psicología, puede ser biología, puede ser, es decir, donde se aplican las estadísticas que se nos da son unas estadísticas bastante matemáticas. Se lo suele dar un doctor en matemáticas y piensa que todo el mundo tiene ese nivel y que todos los que queremos saber es cómo se llega a la fórmula. Esto, por lo menos a mí me pasó, y aprendí poca estadística. Aprendí mucho de dónde venía la fórmula y cómo sacar una fórmula, pero no sabía para qué servía esa fórmula realmente, ni sabía qué fórmula tenía que aplicar cuando me enfrentaba o cuando me tuve que enfrentar, por ejemplo, a la estadística de un doctorado. Por eso se me fui haciendo estos apuntes y entonces creo que después, como me he encontrado con muchos alumnos que, bueno, pues que eso, que han dado estadística, pero que se enfrentan, por ejemplo, a un TFG y no saben aplicar la estadística, pues es lo que me ha hecho decidirme a daros esto. Una vez explicado lo que quiero decir para tonto, el que no se sienta un tonto, pues que lo deje ahora y el que no, pues que calle para siempre. Voy a ir paso por paso. Es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una investigación es decir cuál es el objetivo de mi investigación. Es decir, ¿qué quiero investigar? Cuando yo acabe esta investigación, ¿qué quiero haber resuelto? Dependiendo de los sujetos, es decir, dependiendo de que yo haya elegido los sujetos o bien que hayan sido distribuidos al azar, es decir, dependiendo de que yo haya elegido por una serie de criterios a los sujetos, o bien que haya cogido de una población una muestra al azar, podré o evaluar asociaciones o podré comparar grupos. ¿Por qué? Porque si no partimos del azar, lo que son los experimentos no pueden realizarse. Para que sea un experimento y para que se puedan comparar dos o más grupos, es necesario que primero se hayan distribuido los sujetos al azar. Luego esto lo veremos aplicado, ¿vale? Mientras que si no lo he elegido al azar, o no he elegido los sujetos, o lo he elegido por una serie de características que ya tienen, entonces lo único que puedo hacer es asociaciones entre dos variables, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que determinar. Lo segundo que tenemos que pensar es qué tipo de relación existe entre las variables que yo quiero estudiar. Por ejemplo, en principio podríamos hacer una división entre cuando existe relación de causalidad, es decir, una variable es causa de la otra, o cuando no hay relación de causalidad, sino que simplemente se relacionan. Y voy a explicar esto. Vamos a ver. Empecemos por la causalidad. Cuando existe causalidad, hay una variable que es la causa, a la que vamos a llamar variable independiente, y otro que es el efecto, que es la variable dependiente. Bueno, como hablábamos antes, yo tengo que elegir a los sujetos y distribuirlo al azar. Por ejemplo, si yo eligiera al azar 100 personas y quisiera estudiar el efecto de una medicación, yo cogería al azar a 50 personas y la pondría en un grupo que le voy a llamar grupo experimental, que es al que le voy a dar la medicación, ¿vale? Esa medicación, es decir, la variable independiente, la causa, es la medicación. Al otro grupo, por cierto, no le voy a dar, se llama grupo control, y no le voy a dar medicación, le voy a dar un efecto placebo, le voy a dar una pastillita de sacarosa, por ejemplo. Y lo que voy a ver es si esa medicación que yo estoy estudiando, creo que con esa medicación pues van a adelgazar, la variable dependiente será los kilos que adelgaza, ¿vale? Variables causales, pues fijaros, las horas de entrenamiento, las horas de sueño, el tipo de alimentación, la situación, si es estresante o relajada.
Y como efecto pueden ser pues, los kilos, el ritmo cardíaco, la emoción experimentada, etc. Bueno, vámonos a cuando no existe causalidad. Imaginemos, yo no puedo elegir a un grupo de 100 niños y decir, bueno, a estos 100 niños, a estos 50 niños se les va a maltratar, 50 niños elegidos al azar, y a estos otros 50 niños no los vamos a maltratar. Por lo tanto, yo no puedo dividir entre un grupo control y un grupo experimental al azar, sino que yo tendré que coger y de ir preguntando, oye, ¿este niño ha sido maltratado? Sí, y entonces lo meto en un grupo, pero ya no viene al azar, viene porque ya venía de hecho maltratado. Y ahora lo que voy a estudiar es, mi hipótesis es que los niños maltratados son más hiperactivos. Pero yo no puedo decir que el maltrato provoque hiperactividad, ni que la hiperactividad provoque maltrato. Porque verás, podríamos pensar, es que los niños que son maltratados, al final terminan, como efecto, es hiperactivo. Pero también podríamos hacer lo contrario, decir, no, es que los niños son más hiperactivos, los padres, pues que pierden antes la compostura ante ellos y los maltratan, tienen más probabilidad de ser maltratados. Por lo tanto, aquí, como no podemos hacer un grupo control y un grupo experimental, lo único que vamos a poder hacer es relacionar, sin poder decir que haya causa, aunque uno tenga una hipótesis. Pero no, estadísticamente, matemáticamente, eso no funciona así. Vale, más cosas que tenemos que saber. El tipo de variable que vamos a usar. Por ejemplo, podemos dividir entre variables cuantitativas, por ejemplo, los números, y cualitativas, que son categorías, por ejemplo, rubio, moreno y castaño, ojos celestes, ojos claros, guapos o feos, que toman fruta, que toman legumbres o que toman dulces, etcétera, ¿vale? Bueno, de todas formas, no hay que preocuparse porque los cualitativos podemos convertirlo, entre comillas, en cuantitativos. Por ejemplo, el sexo, que es una variable, el sexo o género, que es una variable que se estudia mucho, que se tiene en cuenta, lo que hacemos es hombre o mujer. Y lo que hacemos es convertirlos en ceros y unos para poder trabajar con ellos. Pero son cualitativos que se les asigna un número. Los cuantitativos, a su vez, pueden ser discretos o continuos. Por ejemplo, el número de aciertos o el número de escalones es 1, 2, 3, 4. No hay 1,5 escalones. Sin embargo, el peso sí puede ser 1,5 kg, 1 kilo 200 gramos. Y la altura puede ser 1 metro, 1,25 m, 1,60 m, 1,67 m. Por lo tanto, esos son discretos y esos son continuos. En los cualitativos podemos dividirlo en dos tipos. En los ordinales, por ejemplo, el orden en el que llegan las personas, o el que queda primero, el que queda segundo y el que queda tercero en un ranking o en una competición. Y los categóricos, por ejemplo, son el sexo, que podríamos dividirlo entre 0 y 1, el color de ojos, que podríamos darle una serie de números, etcétera, la etnia, el grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. Estos nos van a servir para hacer grupos. A veces no es necesario asignarle números. Por ejemplo, yo puedo hacer 3 grupos dependiendo del grupo sanguíneo y compararlos entre ellos dependiendo del grupo en el que podamos, el que estemos comparando. Vale, más cosas. Las muestras. ¿Cuántas muestras vamos a estudiar? Antes hemos hablado de que podíamos coger a 100 niños y dividirlos en dos grupos. Un grupo experimental al que le damos medicación y un grupo control al que no le damos. Pero ¿y si yo quiero hacer más grupos y decirle a uno le voy a dar una pastilla al día y a otro le voy a dar 2 pastillas al día y a otro le voy a dar ninguna pastilla al día? Entonces, en vez de 2 muestras, tendríamos 3 muestras. También podemos tener una sola muestra. Mire, voy a coger a todos los sujetos y voy a estudiar en ellos qué puntuación sacan en un cuestionario de ansiedad. Y lo que voy a ver es cómo se distribuye esa puntuación de la ansiedad en esa sola muestra. O puedo coger esa muestra y pasarle lo que es el cuestionario de ansiedad en varias ocasiones. Ahora una vez, otra vez dentro de un mes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, las 2 muestras pueden ser independientes. Por ejemplo, cuando comparamos la puntuación que tiene
de miedo a volar en aquellos sujetos que han pasado por una experiencia traumática con los que no lo han hecho, ¿vale? Entonces, yo cogería a dos grupos que han volado, unos han tenido una experiencia traumática y otros no, y voy a pasarle ese cuestionario de ansiedad. Y luego voy a comparar a los dos grupos. Vale. Pero también pueden ser relacionados a pareadas. Esto significa que voy a pasarle al mismo sujeto el cuestionario de ansiedad antes de montarse en el avión y después de montarse en el avión. Entonces son relacionadas porque realmente son dos muestras, pero que son de las mismas personas, que se les pasa antes y después de lo que llamamos el tratamiento. Tratamiento que no es un tratamiento como podéis pensar a nivel médico, sino un tratamiento, es decir, la variable, después de haber pasado por la variable que estamos estudiando, en este caso el haber volado o el haber tenido una experiencia traumática, ¿vale? Estos son, si veis, llevamos 4 apartados. Antes de empezar una investigación, antes de hacer el tratamiento estadístico, tenemos que contestar a cada una de las preguntas que hemos hecho. Por ahora, 4. Vale, y con estas preguntas es con lo que vamos a elegir cuál es la prueba estadística más idónea. Aquí es donde se complica la cosa y es donde vamos a empezar. Voy a hacer una visión general, pero que esto se va a ir desplegando, se va a ir analizando y desarrollando en diferentes vídeos. Aquí tenéis parte, porque si veis aquí aparece una flecha para lo que son los casos con más de 2 sujetos. Mirad, ¿os acordáis que al principio preguntábamos si se elegían los sujetos al azar, sí o no? Si es sí, podemos hacer comparaciones de grupos y si es no, lo hacemos asociaciones. A su vez, asociaciones podemos pensar qué es lo que queremos ver, si hay una relación o si queremos hacer una estimación. Dependiendo de que hagamos una relación entre dos variables o pensemos hacer una estimación de cómo sobre una variable afecta el resto, podemos hacer una regresión. Cuando hacemos una comparación, que hemos elegido los sujetos al azar, hacemos una comparación, vamos a tener que mirar lo siguiente, que era otra de las preguntas, que es el número de muestras. El número de muestras será una muestra con pretest post-test, 2 muestras o más de 2 muestras. Y aquí, dependiendo del tipo de variable, que era otra de las preguntas que había que contestar, iremos mirando cómo son y elegiremos el tipo de tratamiento estadístico, qué prueba estadística es la más importante, la más adecuada para tratarlo. ¿Veis que aquí hay una flecha? Bueno, pues esa flecha nos lleva al siguiente, que sería cuando hay más de 2 grupos. Tenemos que ver la distribución normal. No os asustéis porque esto se explicará en otro de los vídeos. Y dependiendo de ello, pues también vamos a elegir la prueba estadística más idóneas para esas características de nuestra investigación. Acabo aquí con esta introducción, echarle un vistazo de nuevo porque creo que es interesante que os quede clarito, pensar en alguna investigación que queráis hacer, intentar contestar a las preguntas que se hacían, esas 4 preguntas, para ver si le vais cogiendo el tranquillo a lo que es las contestaciones.